El ganadero le dio comida, sin saber que ella tenía hambre de otra cosa. El ganadero se llamaba Manuel y vivía solo en su pequeño rancho en las afueras del pueblo. Desde muy temprano, antes de que el sol comenzara a calentar los campos, él ya estaba de pie, revisando sus corrales y asegurándose de que todos los animales tuvieran suficiente comida. Sus días siempre eran iguales: despertarse, alimentar al ganado, limpiar los establos y caminar entre los pastizales, observando cómo los animales comían, descansaban o se movían de un lugar a otro. Para Manuel, el campo era su mundo entero, y sus animales eran su familia. Aunque no hablaba mucho con nadie, se sentía satisfecho con la rutina que había construido con esfuerzo a lo largo de los años. Entre todo el rebaño había una vaca que llamaba la atención de quien la mirara con cuidado. Su nombre no importaba demasiado, porque Manuel la conocía por su comportamiento especial más que por cualquier etiqueta. Ella no era como las otras. Mientras las demás se acercaban a la comida y se acomodaban tranquilas bajo los árboles, ella parecía buscar algo más. Su mirada era profunda, y a veces parecía perdida en pensamientos que el ganadero no podía entender. Cuando la observaba de lejos, Manuel pensaba que estaba simplemente curiosa o distraída, pero había algo diferente en ella. Aquella mañana, como cualquier otra, Manuel salió del granero con un cubo lleno de pasto fresco. El aire estaba frío y húmedo, y la bruma cubría los pastizales, creando un paisaje casi mágico que Manuel disfrutaba en silencio. Caminó lentamente hacia el corral, asegurándose de que cada animal tuviera su espacio para comer. Al llegar frente a la vaca especial, extendió el cubo y dijo, casi sin darse cuenta, palabras que solo él escuchaba: aquí tienes, amiga. Come todo lo que quieras. La vaca se acercó, olfateó el alimento y comenzó a comer, pero no con el mismo entusiasmo que sus compañeras. Algo en su manera de mover la cabeza y de mirar a su alrededor sugería que su hambre no se saciaba solo con comida. Manuel continuó con su rutina, alimentando al resto del ganado, limpiando los establos y revisando que no faltara nada en el rancho. Mientras lo hacía, su mente estaba ocupada con pensamientos simples: la venta de leche en el pueblo, la llegada de nuevas herramientas para el campo y la necesidad de reparar una cerca que se había caído con la tormenta de la semana pasada. Nunca se detenía a pensar en lo que pasaba por la mente de sus animales, porque para él, alimentarlos y cuidarlos físicamente era suficiente. Para Manuel, eso era amor: asegurar que no les faltara comida ni un techo donde resguardarse. Sin embargo, la vaca especial no dejaba de sorprenderlo. Aunque comía un poco, luego se alejaba del grupo y se tumbaba en la hierba, mirando al horizonte. Sus ojos reflejaban algo que Manuel no podía comprender. Era como si estuviera buscando a alguien, esperando algo que no llegaba, o deseando algo que él no podía ofrecer. Manuel la miraba desde la distancia, frunciendo el ceño, preguntándose por qué no disfrutaba de la comida como los demás. Tal vez está enferma, pensó, pero al acercarse para revisarla, notó que estaba sana, con buen apetito y energía suficiente para caminar largas distancias. Entonces, su misterio se hizo aún más evidente: no era hambre de comida lo que sentía. Mientras el sol se elevaba lentamente, Manuel decidió hacer un pequeño descanso. Se sentó bajo un árbol, apoyando la espalda contra el tronco y dejando que el calor del sol tocara su rostro. Observó a todos los animales alrededor, pero su atención seguía centrada en ella. La vaca parecía moverse con lentitud, observando todo a su alrededor, sin acercarse demasiado a nadie ni a nada. Algo en esa manera de estar alerta, como si esperara que algo sucediera, despertó una curiosidad que Manuel no había sentido antes. Por primera vez, no vio solo un animal que necesitaba comida, vio a un ser que parecía tener sentimientos, expectativas y deseos propios. La rutina en el rancho había cambiado lentamente desde que Manuel había comenzado a prestar más atención a la vaca especial. Ya no era solo una cuestión de alimentar a los animales o limpiar los corrales, ahora había un tiempo dedicado a observar, escuchar y acompañar.
Cada mañana comenzaba con el sonido del viento entre los pastizales, el canto de los pájaros y la luz tenue del sol que entraba por la ventana de su pequeña casa. Manuel sabía que ese día no sería igual a los anteriores, porque la vaca especial parecía buscar más de él, y él comenzaba a entender que su presencia era tan importante como la comida o el agua. Aquella mañana, mientras llenaba los cubos de agua, notó que la vaca se movía de un lado a otro con cierta impaciencia. Sus ojos lo seguían a cada paso, y cuando él se acercaba, parecía mirar más allá de él, hacia algún lugar indefinido del corral. Manuel frunció el ceño, intrigado. ¿Qué podía estar buscando? Sus años de experiencia en el campo no le daban respuestas. Nunca había visto a un animal mostrar ese tipo de inquietud constante. Decidió, entonces, sentarse en la hierba y dejar que ella se acercara por voluntad propia. La vaca avanzó lentamente, con pasos medidos, observando a su alrededor. Manuel permaneció quieto, respirando con calma, tratando de no asustarla. Finalmente se detuvo a unos pasos y lo miró con una expresión que Manuel interpretó como expectativa. No buscaba comida, buscaba algo más. Era como si estuviera diciendo, sin palabras, estoy aquí, estoy contigo, pero necesito algo que aún no comprendes. Manuel extendió la mano lentamente y la acarició, sintiendo la suavidad de su pelaje y la calidez de su cuerpo. Ese simple gesto parecía calmarla, pero también reforzaba la idea de que su necesidad no era solo física. A medida que pasaba la mañana, Manuel notó que la vaca comenzaba a seguirlo más de cerca. Cuando él caminaba entre los corrales, ella se desplazaba al mismo ritmo, manteniendo siempre una distancia respetuosa, pero sin perderlo de vista. Otros animales parecían curiosos, algunos se acercaban a olfatear y otros continuaban con sus actividades, pero ninguno mostraba la atención constante que la vaca especial demostraba. Manuel se sintió cada vez más involucrado, comprendió que, aunque siempre había cuidado de sus animales, ahora había un nivel de responsabilidad emocional que no había experimentado antes. Durante la tarde, decidió preparar un pequeño paseo por el pastizal. Tomó una cuerda y caminó lentamente con la vaca a su lado, permitiéndole explorar mientras él la acompañaba sin dirigirla. Era un tiempo de descubrimiento mutuo, cada árbol, cada sombra y cada sonido nuevo despertaba la curiosidad de la vaca, y Manuel disfrutaba viendo cómo reaccionaba. Notó que en ciertos momentos se detenía frente a lugares específicos, olfateando el aire, mirando hacia la lejanía o girando la cabeza hacia él como buscando aprobación o compañía. Manuel comenzó a pensar que ella estaba interesada en algo que él aún no podía comprender completamente. Ese día, algo inesperado sucedió. Mientras caminaban por el pastizal, la vaca se detuvo abruptamente y apoyó suavemente la cabeza en su hombro. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, no era un gesto común de un animal, sino una invitación a la cercanía. Sintió que por primera vez compartían un momento de verdadera conexión, un entendimiento silencioso entre dos seres que no necesitaban palabras para comunicarse. Fue un instante breve, pero suficiente para cambiar la percepción que Manuel tenía de su relación con ella. La vaca no solo necesitaba comida o agua, necesitaba presencia, atención y afecto genuino. De regreso al corral, Manuel continuó observándola con detenimiento. Notó que a veces se acercaba a ciertos rincones y permanecía allí unos minutos, como si esperara algo. Su comportamiento era diferente al del resto del ganado, había un patrón, una intención que él todavía no podía descifrar. Durante años, Manuel había pensado que cuidar de los animales significaba cumplir con lo básico, alimento, agua y un lugar seguro. Ahora comprendía que había algo más, algo que solo se podía ofrecer con tiempo, paciencia y sensibilidad. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Manuel decidió sentarse bajo un árbol con la vaca a su lado. No había prisa, no había tareas pendientes, solo existía el momento. Observó cómo ella movía la cola suavemente, cómo giraba la cabeza para mirarlo y cómo emitía sonidos bajos, casi imperceptibles. Manuel respondió con palabras suaves y caricias tranquilas,
tratando de demostrarle que estaba allí para escucharla y acompañarla. Poco a poco, se dio cuenta de que esos momentos de silencio compartido eran más valiosos que cualquier trabajo físico que pudiera realizar en el rancho. Los días siguientes continuaron de manera similar, pero con un matiz diferente. La vaca parecía cada vez más confiada y segura, acercándose a él de manera espontánea, buscando su compañía y respondiendo a sus gestos con pequeños movimientos de la cabeza o suaves sonidos. Manuel comenzó a planificar su jornada no solo en función de las tareas del rancho, sino también considerando momentos para estar con ella, para observar y aprender de su comportamiento. Esa rutina nueva, aunque simple, estaba llenando su vida de una satisfacción que no había experimentado antes. Un día, mientras revisaba la cerca que se había dañado semanas atrás, la vaca lo acompañó, caminando a su lado y deteniéndose cuando él se detenía. Cada vez que Manuel levantaba una tabla o ajustaba un clavo, la vaca lo miraba atentamente, como si entendiera que sus acciones tenían un propósito. Ese tipo de atención despertó en Manuel una reflexión profunda. Por años había pensado que cuidar significaba dar comida y mantener la seguridad física, pero ahora veía que la atención emocional también era esencial. Comprendió que ambos estaban aprendiendo a comunicarse y confiar el uno en el otro. Mientras la tarde se tornaba más fresca y el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos, Manuel se sentó junto a la vaca en un pequeño claro del pastizal. La acarició lentamente, observando cómo su respiración se calmaba y cómo sus ojos reflejaban tranquilidad. En ese momento, comprendió algo importante: el vínculo que se estaba formando no dependía de la rutina, ni de la obligación, sino de la conexión mutua, de la atención que ambos se brindaban. La vaca había encontrado un lugar seguro donde podía expresar su necesidad de compañía, y Manuel había aprendido a ofrecer algo más que cuidado físico, ofrecía comprensión y presencia. Esa noche, mientras regresaban al corral, Manuel pensó en cómo había cambiado su percepción del mundo animal. Se dio cuenta de que había estado viviendo una vida mecánica, enfocada en la productividad y el cumplimiento de tareas, sin detenerse a notar las necesidades invisibles que los seres a su alrededor podían tener. La vaca le estaba enseñando una lección de paciencia, empatía y observación, que cuidar no solo significa dar alimento, sino también ofrecer atención y conexión emocional. A medida que los días pasaban, Manuel empezó a notar cambios en su propia vida. Se sentía más presente, más atento a los detalles del entorno y más consciente de los pequeños gestos de sus animales. Comenzó a entender que cada ser viviente tiene sus propias necesidades, que van más allá de lo evidente. La vaca especial se convirtió en una guía silenciosa para él, mostrándole que la verdadera atención requiere tiempo, paciencia y disposición para observar sin juzgar. En una tarde particularmente tranquila, Manuel decidió llevar a la vaca a un lugar más alejado del corral, donde el pasto era más alto y el aire más fresco. Mientras caminaban juntos, notó que ella se detenía frente a un árbol y giraba la cabeza hacia él, como invitándolo a quedarse un momento. Manuel se sentó y acarició su lomo, disfrutando del silencio compartido. Por primera vez, comprendió que la relación entre ellos no era unidireccional, él también recibía algo invaluable de esa vaca. Su paciencia, su tranquilidad y su manera de observar el mundo le enseñaban a Manuel a ser más humano, más consciente y más conectado con la vida que lo rodeaba. La noche llegó con un cielo estrellado y una brisa fresca que recorrió el rancho. Manuel se sentó frente al corral, observando a la vaca especial mientras descansaba junto a los otros animales. Se dio cuenta de que, aunque ella todavía tenía necesidades que él no comprendía del todo, había un progreso notable. La conexión emocional que estaban construyendo estaba fortaleciendo su vínculo. Por primera vez, el rancho no era solo un lugar de trabajo, era un espacio de aprendizaje, de descubrimiento y de afecto compartido. Esa tercera parte de su historia cerró con un momento de reflexión profunda para Manuel. Comprendió que la verdadera atención requiere detenerse, escuchar y observar, y que cada ser vivo tiene necesidades que no siempre son visibles. La vaca especial había despertado en él una conciencia nueva: cuidar no es solo ofrecer alimento y seguridad,
sino también ofrecer presencia, comprensión y afecto genuino. Ambos, Manuel y la vaca, estaban aprendiendo juntos, creando un vínculo silencioso pero profundo que transformaba su día a día y enriquecía sus vidas de manera inesperada. Los minutos. Manuel comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, la manera en que ella giraba la cabeza, cómo se recostaba un momento y luego se levantaba, siempre mirando hacia la casa, hacia la puerta del corral, como esperando a alguien. Cada gesto parecía lleno de significado, pero Manuel no sabía interpretarlo. Su mundo había estado lleno de rutina y trabajo físico, y nunca había considerado que un animal pudiera tener deseos que no fueran simplemente alimentarse. Esta idea comenzó a crecer en su mente, generando una mezcla de curiosidad y cierta inquietud. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender y pintaba de naranja y dorado el cielo, Manuel decidió sentarse junto a ella. La vaca no se movió, simplemente lo observó, como si esperara que él entendiera algo importante. Manuel extendió la mano, pero no para darle comida, solo para tocarla, sentir su calor y su presencia. La vaca se inclinó levemente hacia él, y por un instante, Manuel sintió algo extraño, una conexión silenciosa, profunda, más allá de la alimentación o el cuidado físico. Era la primera vez que experimentaba algo así con un animal, y la sensación lo dejó pensativo. Al caer la noche, mientras los otros animales dormían o descansaban en silencio, Manuel permaneció junto a la vaca especial. Su mente no dejaba de dar vueltas, recordando cada gesto, cada mirada. Comprendió que quizás, durante todos esos años, había estado viendo a sus animales solo como seres que necesitaban alimento, sin darse cuenta de que algunos también necesitaban compañía, atención y comprensión. La rutina que antes lo hacía sentir seguro y satisfecho ahora parecía insuficiente, porque había algo más, algo invisible que él empezaba a percibir. La verdadera hambre de la vaca no era de comida, sino de conexión. Esa noche, cuando finalmente regresó a su casa, Manuel no pudo dormir de inmediato. Se sentó junto a la ventana, mirando el corral iluminado por la luna, y pensó en todo lo que había observado durante el día. La vaca lo había hecho darse cuenta de que cuidar de alguien no siempre significa darle lo que uno cree que necesita. A veces, significaba detenerse, observar, escuchar y estar presente. Por primera vez, Manuel sintió que su rutina podía cambiar y que tal vez esa vaca especial tenía algo que enseñarle sobre la vida, sobre el afecto y sobre la atención que a menudo olvidamos dar. Esa fue la primera mañana y tarde en que Manuel comenzó a notar que la vida en el campo no solo se trataba de sobrevivir y alimentar, sino de comprender. Aunque no sabía aún cómo hacerlo, algo dentro de él había cambiado. Su mirada hacia la vaca era diferente, más suave, más atenta, y su corazón, aunque acostumbrado a la soledad, comenzaba a abrirse a la idea de que había algo más allá de la rutina diaria. Esa conexión silenciosa, aunque aún incompleta, marcaba el inicio de un viaje que ambos estaban por descubrir juntos, un viaje donde el alimento no sería suficiente y donde la verdadera necesidad sería ser vistos, comprendidos y acompañados. El amanecer llegó lentamente al rancho, bañando los pastizales con un color dorado que parecía encender cada brizna de hierba. Manuel salió de su pequeña casa de madera, bostezando y estirándose, pero con la sensación de que algo había cambiado desde el día anterior. La vaca especial estaba allí, observándolo desde el corral, como si supiera que él también la había estado pensando toda la noche. Esa mirada silenciosa lo hizo sonreír con cierta ternura. Por primera vez, sentía curiosidad no solo por su bienestar físico, sino por lo que podía estar sintiendo. Manuel comenzó la rutina habitual, llenó los cubos de agua, cortó pasto fresco y fue revisando uno a uno los corrales. Sin embargo, algo era diferente. Cada vez que se acercaba a la vaca especial, notaba que sus movimientos eran más lentos y sus gestos más precisos, como si intentara comunicarse de manera invisible. Ella no buscaba la comida como los demás animales, y Manuel empezó a prestar más atención. Observaba cómo movía las orejas, cómo parpadeaba lentamente y cómo inclinaba la cabeza hacia ciertos lugares. Cada gesto parecía cargado de intención,
pero él todavía no lograba descifrarla del todo. Durante la mañana, Manuel se dio cuenta de que los demás animales también notaban la presencia especial de esa vaca. Algunos se acercaban a ella, olisqueaban su lomo y luego se retiraban, como si supieran que ella era diferente. Otros simplemente seguían con su rutina, pero él no podía dejar de mirarla. La curiosidad se mezclaba con algo más, un sentimiento de responsabilidad. Manuel comprendió que, hasta ese momento, había estado cumpliendo con lo básico, alimento, agua y cobijo. Pero esta vaca necesitaba algo más que comida, necesitaba atención, compañía y quizás afecto. Decidió entonces acercarse lentamente y pasar un tiempo junto a ella. Se sentó en la hierba, dejando que el sol tocara su rostro, mientras ella permanecía a unos pasos, observándolo con sus ojos grandes y tranquilos. Manuel habló en voz baja, con palabras que normalmente no diría a un animal: no sé qué necesitas, amiga, pero quiero entenderte. La vaca lo miró fijamente y dejó escapar un suave sonido, casi un susurro, como si estuviera respondiendo. Manuel sintió un escalofrío, era como si por primera vez estuviera frente a un ser que podía sentir emociones complejas, aunque no pudiera expresarlas como un humano. A lo largo de la mañana, Manuel decidió cambiar un poco su rutina. En lugar de caminar de un corral a otro de manera mecánica, se quedó observando a la vaca especial, estudiando cada movimiento y cada reacción. Notó que ella se acercaba a ciertos lugares, olfateaba las sombras de los árboles y se detenía frente a la cerca mirando hacia la carretera de tierra que llevaba al pueblo. Era evidente que había algo que despertaba su atención, algo que no podía explicarse solo con hambre de comida. La intriga de Manuel creció, y con ella un sentimiento nuevo, la necesidad de conectar con ese ser de manera más profunda. Mientras tanto, la vaca mostraba signos de inquietud. Se levantaba y se recostaba varias veces, siempre mirando hacia los rincones del corral y hacia Manuel. A veces parecía intentar acercarse, y otras veces retrocedía, como si midiera la distancia entre ella y él. Manuel comprendió que este comportamiento no era caprichoso, era un intento de comunicar algo que él aún no entendía. Esto lo hizo reflexionar sobre su vida en el rancho. Había pasado años cuidando de animales, pero rara vez había detenido su rutina para realmente observar y escuchar lo que ellos necesitaban más allá de lo básico. A mediodía, Manuel decidió preparar un pequeño almuerzo y sentarse cerca de ella, sin ofrecer comida esta vez, solo compañía. Mientras comía, la vaca se acercó lentamente, olfateando el aire, y finalmente se tumbó a su lado. Manuel extendió la mano y la acarició suavemente en el lomo. El animal no mostró ansiedad ni miedo, solo una especie de tranquilidad que llenó el corazón del ganadero de una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez, sintió que su relación con los animales podía ir más allá de lo material y físico. La tarde trajo consigo un viento ligero que movía las hojas de los árboles y agitaba la hierba del pastizal. Manuel y la vaca permanecieron juntos, compartiendo el silencio. De vez en cuando, ella emitía pequeños sonidos, suaves y casi imperceptibles, y Manuel respondía con palabras calmadas, como si entendiera cada gesto. Poco a poco, comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos, como la vaca buscaba su mirada cuando algo cambiaba en el entorno, cómo se acercaba a él cuando sentía que estaba seguro, y cómo apartaba la mirada cuando algo la inquietaba. Cada señal era una pequeña pista de lo que ella necesitaba, y él se sentía cada vez más comprometido a comprenderla. Esa tarde, ocurrió algo inesperado. Mientras caminaba por el corral para revisar el resto del ganado, Manuel escuchó un sonido que lo hizo detenerse. La vaca especial estaba haciendo un movimiento distinto, se acercó con paso firme y apoyó la cabeza suavemente en su hombro. Manuel se sorprendió. Nunca antes un animal había buscado contacto de esa manera con él. Sintió una mezcla de alegría, ternura y asombro. Fue un momento de conexión pura, un instante en el que las barreras entre especie y rutina desaparecieron, y solo existió la comprensión mutua. Durante los días siguientes, Manuel comenzó a observar cambios en su propia rutina.
Ya no se limitaba a dar comida y agua, dedicaba tiempo a estar con la vaca, a hablarle, acariciarla y comprender sus gestos. Notó que ella respondía de manera distinta, se mostraba más tranquila, confiada y afectuosa. Incluso otros animales comenzaron a reaccionar a esta nueva relación, algunos se acercaban curiosos, otros simplemente miraban desde lejos, como si comprendieran que algo importante estaba sucediendo entre ellos dos. Manuel empezó a reflexionar sobre su propia vida. Se dio cuenta de que, durante años, había vivido de manera mecánica, enfocado en tareas y resultados, sin detenerse a observar las pequeñas señales que los seres a su alrededor podían darle. La vaca le enseñaba una lección simple pero profunda: la verdadera atención no se da solo con alimento o cuidado físico, sino con presencia, paciencia y comprensión. Él comenzó a sentir que la relación con ella no solo era responsabilidad, sino una oportunidad para aprender sobre empatía y conexión. Un día, mientras el sol se escondía en el horizonte y pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, Manuel decidió caminar con ella por el pastizal. La vaca lo seguía lentamente, moviendo la cabeza y observando cada paso. No había prisa, no había rutina estricta, solo existían ellos dos, compartiendo el espacio y el tiempo. Manuel sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. Comprendió que la vida no siempre se trata de cumplir tareas, a veces, se trata de detenerse, mirar y escuchar. La vaca, sin palabras, le enseñaba esto cada día. Esa noche, mientras la luna se elevaba y bañaba el rancho con su luz plateada, Manuel se sentó junto a la vaca especial. La acarició suavemente y dijo en voz baja: «Creo que estoy empezando a entenderte». La vaca permaneció a su lado, tranquila, segura, mostrando con su comportamiento que su hambre de compañía estaba siendo atendida. Manuel comprendió que, aunque aún no entendiera todo, había comenzado un proceso de conexión y aprendizaje. Ese día marcó un cambio profundo, la rutina seguía existiendo, pero ahora estaba llena de atención, afecto y cuidado emocional. Con cada jornada que pasaba, Manuel se volvía más consciente de lo que la vaca necesitaba. No era solo comida, era presencia, comprensión, confianza y afecto. Cada gesto que ella hacía era una invitación a mirar más allá de lo superficial y reconocer que los seres que nos rodean también tienen necesidades invisibles. Manuel comenzó a sentir una gratitud silenciosa: la vaca no solo dependía de él, sino que también le ofrecía una lección diaria sobre la importancia de la conexión y la atención genuina. Esa segunda parte de su historia en común se cerró con un simple momento: Manuel sentado bajo un árbol, acariciando a la vaca mientras el sol se ponía lentamente. El paisaje del rancho parecía brillar de manera distinta, no solo por la luz, sino porque ambos habían comenzado a entenderse. La rutina diaria continuaba, pero con un significado mucho más profundo. La vaca había encontrado un poco de lo que buscaba, y Manuel había descubierto que cuidar no es solo alimentar, sino también observar, comprender y estar presente. El amanecer del nuevo día llegó con un aire fresco y ligero que recorría los pastizales. Manuel despertó con la sensación de que algo importante estaba por suceder. La vaca especial estaba en el corral, observándolo desde la distancia, con esa mirada tranquila pero expectante que él ya había aprendido a interpretar. No se acercó de inmediato, parecía medir el momento, como si esperara que Manuel hiciera algo diferente. Él entendió que este día sería clave para profundizar aún más su relación y para descubrir qué era realmente lo que ella necesitaba. Después de desayunar, Manuel decidió pasar la mañana completa con ella, sin preocuparse por las demás tareas del rancho. Llenó un cubo de agua, pero no lo llevó de inmediato, se sentó primero en la hierba, observando cómo la vaca caminaba lentamente entre los árboles y la sombra de los pastizales. Cada movimiento que hacía estaba lleno de intención. Se detuvo junto a un tronco caído, olfateó la tierra, levantó la cabeza y miró hacia Manuel. Él respondió con un gesto calmado, sentado en la hierba, dejándole espacio para acercarse a su ritmo. Poco a poco, la vaca se aproximó, y cuando llegó a su lado, apoyó suavemente la cabeza sobre su hombro. Manuel sintió un calor que recorrió todo su cuerpo.
Era un gesto simple, pero cargado de significado, confianza, búsqueda de compañía y necesidad de afecto. En ese momento comprendió algo fundamental: todo el tiempo que había pasado ofreciendo comida y cuidado físico era importante, pero no suficiente. Lo que ella necesitaba era alguien que estuviera presente, alguien que escuchara sin palabras y ofreciera compañía sincera. Durante esa mañana, Manuel comenzó a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Notó cómo la vaca movía la cola al percibir cambios en el viento, cómo giraba la cabeza hacia sonidos lejanos y cómo buscaba su mirada cada vez que algo la inquietaba. Cada gesto era un mensaje, una pequeña pieza de un lenguaje silencioso que él estaba empezando a aprender. Sintió que no era solo un ganadero cuidando a un animal, sino dos seres comunicándose, entendiendo emociones y necesidades mutuas que no podían expresarse con palabras. A mediodía, Manuel decidió preparar un pequeño espacio de sombra usando un toldo improvisado con tela y madera vieja. La vaca se recostó bajo él, disfrutando de la brisa y del frescor, mientras Manuel se sentaba a su lado. Comenzó a hablarle en voz baja, contándole cosas de su día, del rancho y de sus recuerdos de infancia. No esperaba que ella respondiera con palabras, pero los suaves sonidos que emitía y la manera en que apoyaba la cabeza sobre su brazo lo hacían sentir escuchado. Por primera vez comprendió que la conexión podía ser recíproca: él cuidaba de ella, y ella lo acompañaba emocionalmente. Mientras la tarde avanzaba, el cielo se pintó de tonos dorados y anaranjados. Manuel decidió caminar con ella hacia un lugar más alejado del rancho, donde los pastos eran altos y la tierra estaba cubierta de flores silvestres. La vaca lo siguió con pasos tranquilos, confiada y atenta. Durante el recorrido, ella se detenía a oler el aire, a observar los árboles y las sombras, y Manuel aprendió a interpretar cada gesto como una expresión de su estado de ánimo y de sus necesidades. Era como si le estuviera enseñando a leer un lenguaje invisible que solo quienes se detienen a observar pueden comprender. En un momento, la vaca se detuvo frente a un claro y apoyó nuevamente la cabeza sobre su hombro. Manuel se sentó en la hierba y la acarició con suavidad, sintiendo cómo cada movimiento transmitía calma y seguridad. Fue un instante de conexión profunda, donde no importaban los días de trabajo, el cansancio o las tareas pendientes. Solo existían ellos dos, compartiendo un momento que era tanto de aprendizaje como de afecto. Manuel comprendió que había algo más profundo en esta relación: la vaca estaba mostrando que la atención y la comprensión podían satisfacer necesidades que la comida nunca podría. Esa tarde, mientras regresaban al corral, Manuel reflexionó sobre lo que estaba aprendiendo. Recordó cómo durante años había vivido enfocado en la rutina y en las obligaciones, sin detenerse a observar las necesidades invisibles de quienes lo rodeaban. La vaca le estaba enseñando que cuidar no significa solo cumplir con lo físico, sino también ofrecer tiempo, atención y afecto. Sintió que su relación con ella estaba transformando su manera de ver la vida. Ahora cada gesto, cada mirada y cada silencio compartido tenían un significado profundo. Al llegar al corral, la vaca se recostó junto a los otros animales, pero no dejó de mirarlo de vez en cuando. Manuel comprendió que, aunque estaba entre otros animales, su relación con ella era única. No se trataba de jerarquías ni de rutinas, era un vínculo emocional basado en la confianza, la atención y el respeto mutuo. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y la luna iluminaba el rancho, Manuel permaneció un largo rato junto a ella, acariciándola y hablando en voz baja. La vaca respondía con suaves sonidos y movimientos, demostrando que su hambre de compañía estaba siendo atendida. Durante los días siguientes, Manuel continuó dedicando tiempo exclusivo a la vaca especial. Descubrió que su comportamiento era más complejo de lo que había imaginado. Se acercaba a ciertos lugares del rancho buscando estímulos, reaccionaba a cambios en el viento o en la luz, y parecía buscar su atención en momentos específicos del día. Cada gesto era una oportunidad para aprender, para interpretar señales y para fortalecer su vínculo. Manuel comprendió que la rutina diaria del rancho podía coexistir con estos momentos de conexión emocional y que ambos eran igual de importantes.
Un día, mientras revisaba la cerca del corral, la vaca lo siguió y se detuvo justo cuando él levantaba un tablón. Apoyó suavemente la cabeza sobre su hombro, y Manuel sintió que ese gesto era un recordatorio. No solo estaba cuidando del rancho y de los animales, sino también aprendiendo a cuidar de emociones invisibles. La vaca le enseñaba que la paciencia y la atención son esenciales para comprender a quienes nos rodean, y que el afecto no siempre necesita palabras para ser expresado. Esa tarde, Manuel decidió preparar un pequeño paseo al atardecer, llevándola hacia el río cercano. El sonido del agua corriente y la brisa fresca creaban un ambiente tranquilo y relajante. La vaca caminaba a su lado, explorando el entorno y emitiendo suaves sonidos de satisfacción. Manuel se sentó junto a ella en la orilla, tocando el agua con las manos y dejándola beber. Fue un momento sencillo, pero lleno de significado. La vaca estaba mostrando que su verdadera necesidad no era solo alimento, sino contacto, presencia y seguridad. A medida que el cielo se oscurecía y el sol se ocultaba, Manuel comprendió algo importante: su vida en el rancho ya no sería la misma. La vaca le había enseñado que la verdadera atención no se mide por la cantidad de comida o trabajo realizado, sino por la capacidad de detenerse, observar y ofrecer compañía sincera. Cada gesto, cada mirada y cada sonido se convirtieron en un lenguaje que ambos podían entender. Manuel sintió gratitud por esta experiencia, porque le estaba mostrando que cuidar también significa aprender y adaptarse a las necesidades emocionales de quienes nos rodean. Esa noche, antes de dormir, Manuel se quedó observando a la vaca especial mientras descansaba junto a los demás animales. Pensó en cómo había cambiado su manera de ver la vida. Ahora comprendía que no basta con cumplir obligaciones, es necesario ofrecer atención, afecto y comprensión. La vaca había despertado en él una sensibilidad nueva, un reconocimiento de que cada ser vivo tiene necesidades invisibles que solo pueden satisfacerse con presencia y cuidado genuino. Así concluyó la cuarta parte de su historia, con Manuel comprendiendo que la verdadera conexión no se trata solo de cumplir con lo material, sino de estar presente, escuchar y acompañar. La vaca especial había comenzado a llenar un vacío que ni él mismo sabía que existía, y él, a su vez, había aprendido a ser más atento, paciente y consciente. El rancho ya no era solo un lugar de trabajo, era un espacio de aprendizaje, afecto y descubrimiento compartido. Ambos estaban construyendo un vínculo profundo, silencioso, pero lleno de significado, que transformaba sus días y los hacía más completos. El amanecer del último día de la historia llegó con una luz suave que iluminaba los pastizales del rancho. Manuel despertó con la sensación de que algo había cambiado profundamente en su vida. La vaca especial estaba a su lado, observándolo con tranquilidad, como si supiera que este día sería importante para ambos. Él también la miró, y por primera vez sintió que comprendía completamente la profundidad de su relación. No se trataba solo de alimento ni cuidado físico, sino de conexión, atención y afecto compartido. Esa mañana comenzó con la rutina habitual, pero con un matiz distinto. Manuel llenó los cubos de agua y cortó el pasto fresco, pero cada acción estaba acompañada de atención consciente hacia la vaca. Observaba sus movimientos, su respiración y cada pequeño gesto, intentando anticipar sus necesidades. Cuando ella se acercaba, no solo la alimentaba, se sentaba junto a ella, hablaba con voz tranquila y la acariciaba con paciencia. La vaca respondió con suaves sonidos y movimientos de cabeza, mostrando confianza y gratitud silenciosa. Por primera vez, Manuel sintió que estaba cubriendo una necesidad que él no había conocido hasta ahora, la necesidad de compañía, de afecto genuino y de atención plena. A medida que avanzaba la mañana, Manuel decidió llevar a la vaca a recorrer los pastizales más lejanos del rancho, un lugar que pocas veces visitaban. La vaca caminaba a su lado con paso lento y seguro, observando todo a su alrededor. Manuel notó cómo ella se detenía en ciertos lugares, como frente a un árbol caído o junto a un arbusto, olfateando y explorando con atención. Él comprendió que estos momentos eran importantes para ella, eran su manera de interactuar con el mundo, de expresar curiosidad y de sentirse libre.
Manuel se sentó en la hierba junto a ella, acariciando su lomo mientras ella permanecía tranquila, segura y confiada. Durante la tarde, Manuel decidió improvisar un pequeño refugio de sombra cerca de un arroyo que cruzaba el rancho. La vaca se recostó bajo él, disfrutando del frescor y del sonido del agua corriendo. Manuel comenzó a hablarle de su infancia, de los días en que ayudaba a su padre en el rancho y de cómo había aprendido a cuidar de los animales. No esperaba una respuesta, pero la vaca parecía escucharlo atentamente. Cada sonido que emitía y cada movimiento que hacía transmitían calma y satisfacción. Manuel comprendió que la verdadera comunicación no siempre requiere palabras, a veces, el simple hecho de estar presente y atento es suficiente para llenar un vacío profundo. A medida que pasaba la tarde, la relación entre Manuel y la vaca se volvió más intensa y profunda. Ella se acercaba espontáneamente, buscaba su compañía y respondía a sus caricias con gestos suaves y tranquilos. Manuel se dio cuenta de que la rutina diaria del rancho ya no era lo más importante, lo esencial era mantener esta conexión, atender sus necesidades emocionales y construir confianza mutua. Cada gesto, cada mirada y cada sonido eran ahora parte de un lenguaje silencioso que ambos podían entender. La vaca le enseñaba que la atención y la compañía son formas de alimento tan importantes como la comida misma. Esa noche, mientras el cielo se teñía de colores rojizos y anaranjados, Manuel decidió llevar a la vaca a un lugar más abierto del pastizal, donde pudieran ver el horizonte y sentir la amplitud del paisaje. La vaca caminaba a su lado, con pasos tranquilos y seguros, y cuando llegó al claro, se recostó junto a él. Manuel la acarició lentamente, disfrutando de la sensación de calma y de la conexión silenciosa que compartían. Sintió una alegría profunda, había aprendido a escuchar y comprender una necesidad que antes no podía ver. La vaca había encontrado un espacio seguro donde podía expresar su hambre de compañía, y Manuel había aprendido que cuidar implica también ofrecer atención, afecto y presencia genuina. Durante los días siguientes, Manuel continuó reforzando este vínculo. Descubrió que cada gesto de la vaca era un mensaje que podía interpretar. Cuando buscaba su mirada, significaba que necesitaba atención; cuando se recostaba a su lado, quería compañía y seguridad; cuando se alejaba un momento, estaba explorando y expresando curiosidad. Manuel comenzó a planificar su jornada no solo en función de las tareas del rancho, sino también considerando estos momentos de conexión, que se volvieron esenciales para ambos. Cada día se sentía más completo, más consciente y más conectado con la vida a su alrededor. Un día, mientras caminaban hacia un lugar cercano al río, la vaca se detuvo y apoyó la cabeza sobre su hombro, como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez de manera más intensa y prolongada. Manuel la abrazó suavemente, sintiendo que estaba experimentando una emoción profunda, la comprensión de que la verdadera atención no se mide por lo que damos físicamente, sino por la calidad de nuestra presencia. La vaca no necesitaba solo alimento, necesitaba afecto, compañía y seguridad. Manuel entendió que había aprendido a escuchar con el corazón, a interpretar señales invisibles y a ofrecer algo que trascendía lo material. A medida que el tiempo pasaba, la relación entre ellos se volvió más fuerte y significativa. La vaca seguía mostrando su afecto a través de gestos sutiles, y Manuel respondía con atención plena y cariño. Él se dio cuenta de que este vínculo no solo transformaba la vida de la vaca, sino también la suya. La rutina del rancho seguía existiendo, pero ahora estaba impregnada de un propósito más profundo: construir un lazo de confianza, respeto y afecto genuino. Cada día se convirtió en una oportunidad de aprendizaje mutuo, donde ambos descubrían nuevas formas de comunicarse y comprenderse. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Manuel y la vaca se sentaron juntos en un claro del pastizal. La brisa movía suavemente el pasto y el sonido del río cercano creaba un ambiente de paz. Manuel acarició el lomo de la vaca mientras ella apoyaba la cabeza sobre su hombro. Sintió que todo el esfuerzo, la atención y la paciencia habían valido la pena. La vaca había encontrado su hambre de compañía satisfecha, y él había aprendido la lección más importante de su vida:
cuidar no significa solo alimentar, sino también observar, escuchar y acompañar. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Manuel reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Recordó los días en que solo se preocupaba por alimentar y proteger a los animales sin detenerse a observar sus señales. Ahora comprendía que cada gesto, cada sonido y cada mirada eran parte de un lenguaje invisible que requería atención y sensibilidad para ser comprendido. La vaca le había enseñado a abrir los ojos y el corazón y a valorar la importancia de la conexión emocional en cualquier relación. A medida que pasaban los días, la vaca y Manuel continuaron fortaleciendo su vínculo. Cada momento compartido era una oportunidad para aprender, para comprender y para experimentar la verdadera importancia de la atención y el afecto. La vaca se volvió más tranquila, confiada y feliz, y Manuel descubrió que su propia vida había cambiado profundamente. Ya no se limitaba a cumplir con la rutina del rancho, ahora vivía con atención plena, apreciando cada gesto, cada sonido y cada instante de conexión. En el último amanecer de la historia, Manuel y la vaca se sentaron juntos en el pastizal, contemplando el horizonte iluminado por los primeros rayos de sol. La vaca apoyó suavemente la cabeza sobre su hombro y Manuel la acarició con ternura. Sintió que este vínculo había transformado su vida, enseñándole que el verdadero cuidado no se mide por lo que damos físicamente, sino por la atención, la presencia y el afecto que ofrecemos. La vaca había encontrado satisfacción en su compañía, y él había aprendido a ver y comprender necesidades que antes eran invisibles. La historia terminó con un sentimiento de paz y aprendizaje profundo. Manuel comprendió que cuidar no solo significa ofrecer alimento o protección, sino también dedicar tiempo, atención y afecto genuino. La vaca especial había enseñado que la verdadera conexión se construye con paciencia, observación y sensibilidad. Ambos habían encontrado en el otro lo que necesitaban, compañía, comprensión y afecto. Y así, en aquel rancho simple, entre pastizales, árboles y el sonido del río, se cerró un ciclo de aprendizaje y conexión, donde la atención y el cuidado emocional demostraron ser tan importantes como cualquier alimento.